la ponencia, obviamente que te favorece, ¿verdad? Y ellos tienen todo el derecho y tú tienes personas que te favorecen, porque también del mismo modo que hay personas que no te favorecen, hay personas que te favorecen, Claro. estamos claros. Pero si yo leo esa ponencia, yo lo que estoy leyendo es una crítica velada a la actual Contralora, en términos de su capacidad o cómo ella se ha proyectado o ha trabajado durante estos 10 años de Contraloría. De hecho, yo cuando llegué a esta Asamblea Legislativa en el 2010 tuve el honor de pasar, fue una de las primeras pistas de confirmación que yo tuve el honor, ¿verdad? Nuevo rookie aquí, y fue la del Contralor de Puerto Rico en ese momento. Y reconozco en aquel momento el tipo de vista y el bagaje que traía Yasmín Valdivieso, ¿verdad? A Puerto Rico en ese momento y el desprendimiento que estaba haciendo para venir a trabajar por Puerto Rico. Lo reconozco como hoy. Pero yo leo la ponencia, entonces, si yo te digo, vamos a coger tu ponencia, vamos a coger la ponencia, ¿verdad? Del grupo. Y obviamente en estos días después de tu nombramiento tú has tenido oportunidad de escuchar, de ver, de tocar y hablar de la contaduría. ¿Tú crees que la Contraloría de Puerto Rico hoy día carece? ¿Tiene problemas? ¿Hay áreas de mejora? Siempre hay espacio para mejorar, representante. Yo creo que esa es la posición, ¿verdad?, de esta asociación y de este grupo de empleados, y yo los respeto, igual como respeto las demás ponencias, las distinguidas personas que me van a suceder, igualmente como aquellos que han escrito también en favor mío a esta honorable comisión. Así que realmente... ¿Tú entiendes, viéndolo de afuera, tú entiendes que la Honorable Contraloría de Puerto Rico ha fallado en estos 10 años? No, yo no he dicho eso aquí, no. O sea, que tú no concurres necesariamente con De las hecho, expresiones de la propia ponencia que tú tienes a tu haber que dice que se ha fallado en algo. En mi ponencia dije que la distinguía. La ponencia que leí ante esta honorable comisión. De hecho, y para los que están viendo, o sea, la línea de preguntas mía va en ese sentido, pero yo distingo a la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Claro. Valdivieso, la distingo Yo por el también. trabajo que ha hecho. Igual Cada como- Contralor tiene, y aquí tenemos un ex Contralor a quien Igual también como- distingo, como que me dio distingo- mi primero Seguro. adiestramientos en el 2010 personalmente, lo recuerdo como hoy. Y cada Contralor tiene su marca, Claro. que es así, o sea, cada Contralor tiene Claro. su marca, su detalle, su capacidad, ¿verdad?, de comunicar y sus estilos de comunicación, y obviamente los distingo. Y a mí tiene es exquisita en términos de la forma en que comunica, como el ex Contralor, y a quien reconozco, Díaz Saldaña, también tiene tiene una capacidad de comunicación al pueblo puertorriqueño. Pero entonces vamos a esa línea de comunicación, ¿verdad? Y llevando esa línea de comunicación en la que estoy llevando. Y si vamos más allá, déjame ir un poquito más allá. Si vamos a la excontralora Colón Carlos, también tenía su exquisitez, porque independientemente podía estar o no a favor de ella en un planteamiento, tenía su forma de comunicar. Y cuando se paraba, y cuando te digo que delante de un podio a comunicar al pueblo puertorriqueño, se le escuchaba. Y te voy a traer ese punto. El Contralor de Puerto Rico, la figura del Contralor de Puerto Rico necesita ¿verdad? Es mi parecer, no Claro. estoy hablando de tu persona. Claro. Necesita de personas que cuando se paren, luego de una auditoría, buena o mala, y siempre resaltamos nuevamente, resaltamos las malas porque son las que hacen noticias, tenga esa capacidad de pararse ante el pueblo y que el pueblo lo escuche. Que tenga esa capacidad, y no te estoy diciendo, ¿verdad? Tenga esa capacidad de poder transmitir. Que el pueblo vea liderato, que el pueblo vea confianza. Y te digo porque los pasados contralores, que los he ido llevando, han tenido esa capacidad, más allá del conocimiento que lo tienen y lo tenían, más allá de si eran CPA contadores o no, más allá de lo que se pueda decir, tenían esa capacidad de pararse, proyectar, llevar un mensaje y educar. Colón Carlos lo hizo un momento, Díaz Saldaña lo hizo, Yasmín lo ha hecho. Y en este proceso de confirmación, y ahora te voy a decir mi percepción muy personal, atropellado, en el sentido de tu nombramiento, con todo, y como lo he dicho, con toda la capacidad que yo les respeto a la gobernadora que tiene para hacer sus nombramientos, porque es la gobernadora constitucional de Puerto Rico, y siempre lo he dicho. Y respeto esa capacidad constitucional que ella tiene, de sentarse en esa silla como lo hizo, y regir los mandatos de Puerto Rico, porque los respeto, y tiene la capacidad, pero el momento histórico en que haces tu nombramiento, y el carácter, y te voy a decir la verdad, y lo he visto este fin de semana, el momento en que se da tu nombramiento, el momento en que los sectores puertorriqueños están llevando mensajes encontrados. Voy cortando, señor presidente. Déjame terminar la línea. Sí. A favor y en contra, lo que ha hecho es, tal vez,
si tú fueras confirmado, ¿verdad? Si se diera la confirmación de su señoría, que el pueblo tal vez no vea en ti la capacidad de poder transmitir y comunicar. Y si fueras confirmado, te va a tomar más tiempo lograr esa empatía con el pueblo puertorriqueño, porque al fin del día el nombramiento del contralor que sea nombrado o confirmado se debe al pueblo puertorriqueño y necesita tener esa capacidad, necesita tener esa pertinencia y esa confianza de que el pueblo puertorriqueño, cuando vea a su contralor de Puerto Rico, vea y diga, déjame ver qué está diciendo porque lo quiero escuchar. No que se diga, ese es el contralor, whatever, el que sea, que pasó por aquellos y no lo voy a escuchar. Así que esas son mis expresiones de sentido, señor presidente. Muchas gracias al compañero, señor vicepresidente, ha completado su turno. Ya para básicamente culminar con su señoría, ahorita usted habló de inteligencia artificial. Correcto. Esa inteligencia artificial, ¿dónde es que está? ¿El sector privado o el sector público? Bueno, lo que es la tecnología de inteligencia artificial es una tecnología que incluye diferentes componentes, ¿verdad? No solamente el character recognition, que es reconocer de documentos tipo PDF, buscar unos caracteres en particulares y traerlos, sino también hay un procesamiento de lo que se conoce como natural language y análisis de texto, ¿verdad? De documentos, formatos, hojas. Y lo que hace es un lector, ¿verdad? Es un análisis más bien tecnológico que ayuda en el proceso de investigación y de auditoría, y que ayudaría grandemente a reducir el tiempo de los procesos de auditoría. Pero en ese proceso, entonces estaríamos hablando en esa búsqueda de agilizar, utilizando la tecnología. Claro. Menos auditores. No, es una integración. ¿Significa una reducción? No, es una integración. Una integración. Una integración. De hecho, yo traje en la ponencia un ejemplo, ¿verdad?, de que electrónicamente se evalúan estados financieros con métricas, ¿verdad?, que ayudan al auditor. Estos son sistemas que ya están disponibles, ayudan al auditor a reducir dramáticamente el tiempo de evaluación de ese estado financiero y establece unos flags, unas banderas. Pero estamos claros en lo que es comunicación, y ahora entro en lo que es su formación como profesional, comunicaciones. Estamos claros de que lo electrónico no necesariamente, por más que agilice, es lo óptimo. Y le doy un ejemplo. La comunicación electrónica cada día se ha hecho más activa, pero todos los días criticamos que se da por buena cualquier comentario que se pone en las redes y vemos cómo se pone un comentario en redes y comienzan reacciones y reacciones y reacciones y un intercambio y se crea un issue que no tiene ninguna razón de ser, porque el comentario inicial no era real, no tenía sustancia, la base que se utilizó para el mismo era incorrecta. Siempre tiene que haber una evaluación por el ser humano, ¿correcto? Correcto. Ok. O sea que, aun cuando hablemos de tratar de optimizar utilizando sistemas electrónicos, no podemos pensar en la reducción de personal en la oficina del Contralor de Puerto Rico, porque lo que hemos estado viendo es todo lo contrario, ¿correcto? Correcto, es para que Ok. haya una integración entre el personal de auditoría y los sistemas tecnológicos. Sí. Ahorita usted hizo una expresión, y quiero que me la aclare, sobre el establecimiento de política pública por parte de la gobernadora. Estamos claros que la política pública no la establece la gobernadora o gobernador,
¿Usted está claro sobre ese particular? La política pública. Sí. La política pública la establece el gobernador. No, señor. La política pública la establece la Asamblea Legislativa mediante ley y el gobernador la implanta. La Constitución de Puerto Rico dispone que el deber de la Asamblea Legislativa es evaluar, estudiar, aprobar leyes, establecer la política pública, y al gobernante le corresponde cumplir y hacer cumplir la ley, implantar la ley. No establece la política pública, ejecuta lo que se plantea desde la Asamblea Legislativa, que es quien dispone y establece la política pública. Y surgiendo diferencias en la interpretación, entra el tercer poder, el judicial, en evaluar la constitucionalidad sobre la discrepancia. Nada, simplemente para tenerlo claro para recordar. Señor Soto, le agradecemos muchísimo el tiempo que ha estado con nosotros en esta comisión especial de nombramientos de la Cámara de Representantes. Se le excusa en este momento, no sin antes notificarle que de necesitar alguna información adicional por parte de la comisión, Claro. así se le estará comunicando, y si fuera en el extremo necesario tener algún intercambio adicional, fuese en una vista pública, una vista ejecutiva o una reunión ejecutiva, también se le notificará. Así que, siendo las 1:05 de la tarde, se le excusa. Voy a decretar un breve receso. Vamos a estar entonces teniendo un panel de la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, señora Rosa Rodríguez, el ex Contralor de Puerto Rico, señor Manuel Díaz Saldaña, y el catedrático del Departamento de Contabilidad, Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, el doctor José González Taboada. Un breve receso en lo que su señoría puede retirarse. Muchas gracias. Y se conforma el panel para continuar los trabajos. Muchas gracias. Breve Buenas tardes receso a a las 2, a la 1:05 de la tarde.
Se reanudan los trabajos de la Comisión Especial de Nombramiento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, siendo la 1:12 de la tarde. En este momento tendremos, como había comunicado, tendremos un panel conformado por la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, señora Rosa Rodríguez, el ex Contralor de Puerto Rico, señor Manuel Díaz Saldaña, y el catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Administración de Empresas, doctor José González Taboada. Lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en la ponencia corrido de los tres, y una vez completen la ponencia, entonces entramos en el turno de preguntas y respuestas, que puede ser individual o en bloque a cada uno. Comenzaríamos por la dama, nuestra presidenta del Colegio de Contadores Públicos. Adelante, se identifican para récord el puesto que ocupan en calidad de que están compareciendo y dan lectura inmediatamente a su ponencia. Por favor. Muy buenas tardes, Rosa Rodríguez Ramos, presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Buenas tardes. Estimado representante, en este caso José Aponte Hernández, que está fungiendo como presidente de esta comisión, habíamos dirigido a Méndez Núñez y miembros de la comisión. El Colegio de Contadores Públicos Autorizados agradece a esta honorable comisión y a su presidente por permitirle expresar la posición de su matrícula en torno a la designación de tan importante posición de Contralor de Puerto Rico. Nos presentamos conforme a carta de solicitud de comparecencia a vista pública recibida el 16 de septiembre de 2020 para presentar comentarios sobre el nombramiento al cargo de Contralor de Puerto Rico. La posición de Contralor de Puerto Rico representa un eslabón crítico en el control del manejo de los fondos y propiedad pública, haciéndolo con independencia y objetividad, de manera que se determine si se ha llevado a cabo de acuerdo con la ley. En esencia, el Contralor de Puerto Rico tiene la función ministerial de examinar todos los ingresos, las cuentas y los desembolsos del Estado, sus agencias, organismos y de los municipios, para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley. Además, es responsable de rendir informes anuales y todos aquellos otros informes especiales que así se les sean requeridos por esta Asamblea Legislativa o el gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Recordemos que dicha autoridad, como se ha hablado aquí anteriormente, le fue conferida al Contralor mediante la propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y que por su parte la Ley Orgánica de la Oficina del Contralor, Ley 9 del 24 de julio del 52, impone requisitos de edad, ciudadanía y residencia para ostentar el cargo. En ese sentido, nos parece importante recordar que dicha ley data del año 52, como también se mencionó aquí anteriormente, tiempos en donde las necesidades del servicio público eran muy distintas a las que hoy se viven. Para fines de comparación, sin embargo, podemos acudir a leyes orgánicas similares de recién cuña, como las que crearon los puestos de director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Contralor Electoral e Inspector General de Puerto Rico. Al igual que la Ley Orgánica de la Oficina del Contralor, estas tres leyes contemplan cargos de fiscalización, de alguna manera, de la gestión pública, por términos idénticos al del Contralor, 10 años. No obstante, estas han sido legisladas durante los últimos 10 años, por lo que son leyes atemperadas a las situaciones y retos que enfrenta Puerto Rico en el siglo XXI. Una breve revisión de estas tres leyes refleja que los requisitos para aspirar a los respectivos cargos ya mencionados incluyen que el candidato sea de reconocida experiencia, preparación académica y profesional, y que tenga conocimientos particularizados vinculados en su área de desempeño. De hecho, en el caso del inspector general, la ley específicamente dispone que el candidato tiene que poseer amplios conocimientos sobre auditorías, administración y gestión gubernamental. Si como pueblo somos capaces de reconocer la imperiosidad de exigir de antemano capacidad probada y experiencia profesional para puestos de fiscalización pública creados recientemente, ¿cómo no exigir lo mismo para el puesto de Contralor de Puerto Rico? Después de todo, la Oficina del Contralor de Puerto Rico no solo es la entidad fiscalizadora preeminente de nuestro gobierno, sino la única cuyo funcionario a cargo, el Contralor, tiene rango constitucional.
Por otro lado, y ciertamente de suma importancia en lo pertinente a requisitos de competencia, que hemos estado hablando en la mañana de hoy, con lo que debe cumplir el funcionario que ocupe el puesto de Contralor, la Ley 9 del 52 dispone en su artículo 3 que en el ejercicio de sus funciones el Contralor empleará y tendrá que cumplir con las disposiciones establecidas de las normas de auditoría generalmente aceptadas que se publican en el GAGAS, como hemos hablado, conocido como Yellow Book, y sigo citando, desarrolladas y publicadas por la Oficina del Contralor de los Estados Unidos de América. El Yellow Book proporciona un marco para la realización de auditorías de alta calidad, contemplando los principios de competencia, integridad, objetividad e independencia. Entre sus reglas, se dedica un capítulo completo a las competencias y educación profesional que deben estar presentes y ser cumplidas junto con el resto de los demás requisitos al desempeñar las funciones del Contralor, particularmente en la ejecución de auditorías de cumplimiento y cualesquiera otras auditorías. De igual manera, bajo las GAGAS, en lo pertinente a este tópico de las competencias y en términos generales, se establece que se cuenta con dicha competencia para ejercer y cumplir acorde con dichos estándares en la medida que se tenga el conocimiento, destrezas y habilidades obtenidas a través de educación y experiencia. Por las pasadas 4 décadas, el cargo de Contralor de Puerto Rico en propiedad ha sido ocupado por un contador público autorizado. Además del actual Contralor, CPA Yasmín Valdivieso, en los pasados años han servido como Contralores de Puerto Rico el CPA Manuel Díaz Saldaña, Eliana Colón Carlos, que en paz descanse, y el CPA Ramón Rivera Marrero, que en paz descanse también. Antes de ser nombrados al referido cargo, todos ellos ya contaban con una prestigiosa carrera profesional en el campo de la contabilidad pública y algunos ocuparon previamente altos puestos gerenciales en el gobierno. La trayectoria de estos CPA ejerciendo el cargo destaca cómo la preparación y experiencia de un CPA son herramientas claves para ejercer como Contralor de Puerto Rico. Por mandato de ley, los CPA no solo ciertamente son profesionales que obtuvieron su licenciatura mediante una reválida que prueba destrezas en auditoría, contabilidad e informes financieros de entidades gubernamentales, no gubernamentales y sin fines de lucro, regulaciones profesionales de ley y tributación, sino que tienen además que cumplir con estrictos requisitos de educación continuada para asegurar su competencia profesional en todo momento. Además, deben de estar sujetos al cumplimiento de un estricto código de ética, según establecido por el Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados, mejor conocido por su nombre en inglés, el AICPA, así como bajo la misma ley que regula la profesión de CPA. Cualidades estas de educación continuada y ética, importantes para quienes aspiran al puesto de Contralor de Puerto Rico. El pasado 5 de septiembre de este año, la Asamblea General del Colegio de CPA aprobó la resolución número 5, que la adjuntamos a esta ponencia, en la que se acordó solicitar a la gobernadora de Puerto Rico, esta honorable Cámara de Representantes, igualmente al Senado de Puerto Rico, que la próxima persona nombrada y confirmada como Contralor de Puerto Rico sea un CPA. Dada la relevancia de esta función para la sana administración pública, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados considera que la persona designada para ocupar el cargo de Contralor debe tener todas las cualificaciones y experiencia profesional que le permitan ejercer exitosamente el mandato de ley y a su vez ser una figura que genere confianza a la ciudadanía. Solo un CPA experimentado posee el trasfondo académico relacionado a las funciones del cargo y la experiencia práctica adecuada, características indispensables para tan importante cargo. En la coyuntura histórica que se encuentra Puerto Rico, hoy más que nunca demanda elevar las exigencias de sus funcionarios y requerir tal preparación, competencia y experiencia para fomentar una sana administración de los fondos públicos. Puerto Rico necesita continuar con la implementación de su agenda de disciplina y control fiscal en los procesos de manejo de fondos públicos para mantener su capacidad de cumplimiento fiscal y por consiguiente el bienestar del pueblo y su economía. Esta aspiración y compromiso debe ser procurado con un nombramiento que reúna la preparación académica, experiencia técnica, credenciales y competencias del más alto calibre, y más aún, que coincidan y hayan estado vinculadas a las tareas y funciones que el cargo de Contralor exige.
Por todo lo antes expuesto, el Colegio de CPA no puede endosar este nombramiento al puesto de Contralor de Puerto Rico ni de cualquier otra persona que no cumpla con los requisitos y competencias antes indicados. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la ponencia. Pasamos con el profesor, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, González Taboada. Para récord, su nombre y puesto que en función de que se presenta y su ponencia. Buenas tardes, mi nombre es José González Taboada, soy catedrático del Departamento de Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas en el recinto de Río Piedra, donde por 6 años fui director de ese departamento y por 3 años fui decano de la Facultad de Administración de Empresas. Y pedí comparecer a esta vista en calidad de profesor. Obviamente las opiniones que expresaré aquí son mis opiniones, no necesariamente las del departamento o la facultad. Pero entiendo que mis 50 años de experiencia en la cátedra me dan la capacidad para poder expresarme sobre esto. Comienzo mi ponencia, primero agradeciendo la oportunidad que me brindó la Cámara para expresar mis puntos de vista. 4 gobernadores electos bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista han tenido el privilegio de nombrar contralores entre 1971 y 2010. Ya han sido mencionados Basilio Santiago, Ramón Rivera Marrero, Manuel Díaz Saldaña y Yasmín Valdivieso. 4 profesionales con vasta experiencia y preparación académica de primera categoría, que honraron con distinción la encomienda que se les dio. ¿Cómo es posible entonces que a la altura de la tercera década del siglo XXI y en una de las situaciones económicas, financieras y gubernamentales más complejas en la historia de Puerto Rico, la gobernadora pretenda colocar en tan importante puesto a una persona sin los conocimientos técnicos y profesionales adecuados, sin experiencia relevante para los requerimientos del puesto de Contralor y con una educación de tercera categoría? En defensa del nominado se dice que cumple con los requisitos mínimos. ¿Debe ser ese el estándar? Todo lo contrario. Estos tiempos requieren personas con requisitos máximos, sumamente competentes y con peritaje en el área que administran. Deben tener la mejor educación posible y la más amplia y relevante experiencia. La propia ley de ética gubernamental establece que ningún servidor público puede ejercer un puesto sin las debidas calificaciones. Por extensión, yo concluyo que ningún gobernador debería nominar para un puesto a una persona que no tenga las debidas calificaciones. A través de los pasados 117 años de nuestra historia, el pueblo de Puerto Rico generosamente ha invertido miles de millones de dólares en la Universidad de Puerto Rico, nuestro más valioso proyecto. Gracias a esa generosa inversión, en la UPR hemos formado miles de contadores que a través de casi 100 años de historia se ha destacado en la industria, la banca, el comercio y el servicio público. Ramón Rivera Marrero, Ileana Colón Carlos y Manuel Díaz Saldaña fueron formados en la UPR y dieron lustre a la silla del Contralor. Para mí, como profesor universitario que he sido durante 50 años, resulta altamente frustrante que en lugar de buscar en esa cantera de talento que hemos producido, en la que por cierto hay muchísimos de ideología estadista, la gobernadora se haya decidido por una persona de quien lo único que ella y otros han podido decir en su defensa es que cumple con los requisitos mínimos. Los tiempos no están para requisitos mínimos. Los tiempos requieren, en el caso específico de un contralor, que se mantenga al día con los estándares profesionales, el análisis de riesgo, y tenemos muchos en esta isla, y evaluación de controles.
que tenga dominio de las destrezas de auditoría, la ética profesional y un alto grado de escepticismo con relación a la posibilidad de fraude. También necesita la capacidad para planificar auditorías basadas en riesgo. La gobernadora cree que el contralor solo va allí a mandar a los auditores y que para eso no necesita saber contabilidad ni auditoría. Esto es como nombrar dirigente de un equipo de béisbol a alguien que nunca ha jugado el juego y decir que su única responsabilidad es escribir la alineación. Existe un sinnúmero de organizaciones profesionales en contabilidad y les voy a mencionar tres: The American Institute of Certified Public Accountants, the Institute of Internal Auditors y the Association of Certified Fraud Examiners. Todas estas organizaciones señalan que las tareas propias de un auditor tienen que llevarse a cabo por una persona que posee los conocimientos, destrezas y experiencia necesarios en su campo de acción y requieren mejoramiento continuo a través de la educación profesional continuada. El puesto de contralor no es uno de administrar una oficina, es uno de acción continua, en lo que la persona identifica y prioriza sus competencias fundamentales, no solo para su desarrollo, sino también para sus supervisados. Un contralor totalmente ignorante de la contabilidad y la auditoría va a desmoralizar dicha oficina. Exhorto a los señores representantes a rechazar este nombramiento por el bien de Puerto Rico. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor González Taboada. Vamos entonces a la ponencia del próximo deponente, el excontralor Manuel Díaz Saldaña. Adelante. Para propósito de récord, muy buenas tardes. Este servidor de ustedes, Manuel Díaz Saldaña, excontralor de Puerto Rico del año 97 al 2010, exsecretario de Hacienda de 1993 al 97, expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico del año 84-85 y actualmente asesor del Departamento de Hacienda. Paso directamente a mi ponencia, que está consignada en un documento que fue circulado durante la mañana de hoy y dice como sigue: ponencia del CPA Manuel Díaz Saldaña, vistas públicas del nombramiento de Contralor de Puerto Rico, 21 de septiembre de 2020. Muy buenas tardes en este momento a todos. Señor presidente de la Cámara de Representantes, honorable Carlos J. Méndez Núñez, y señor presidente en funciones José Aponte Hernández, y distinguidos miembros de esta honorable Comisión de Nombramientos de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Saludo a los distinguidos deponentes con quien fui compañero de estudio en la Universidad de Puerto Rico y siempre ha sido un excelente profesor y profesional, y que me honro en tenerlo como un amigo personal también, y con la distinguida presidenta del Colegio de CPAs. Saludo también a los demás, al resto del personal legislativo presente. Y saludo finalmente a los miembros de los medios de comunicación, al público presente y al pueblo de Puerto Rico que por radio, televisión e internet participa de esta vista pública. Comparezco ante ustedes para intercambiar criterios y valoraciones sobre la designación del señor Osvaldo Soto García, secretario de Asuntos Públicos en la Fortaleza, a la posición de Contralor de Puerto Rico por parte de la honorable Wanda Vázquez Garcet, gobernadora de Puerto Rico. Todas mis expresiones son a título estrictamente personal. Como saben, en mi caso fui designado a esa posición por el honorable Pedro Rosselló, gobernador de Puerto Rico, en septiembre de 1997. Ocupé el cargo desde el 2 de octubre de 1997 hasta el 30 de junio de 2010. En este momento soy el único excontralor de Puerto Rico que existe y a la vez el que más tiempo ha ocupado esa posición. Reconozco el trabajo de excelencia que se realiza en la Contraloría de Puerto Rico
Lo mismo reconozco del personal del Departamento de Hacienda, donde ocupé el cargo de secretario de Hacienda desde el 2 de enero de 1993 al 30 de septiembre de 1997 y donde actualmente brindo servicios como asesor. De ambas entidades me siento muy orgulloso del excelente equipo de trabajo que ha trabajado, o sea, que trabaja y que ha trabajado allí. Les comparto una columna del 31 de mayo de 2020 de mi autoría titulada Bienvenido Contralor, que trata sobre este proceso que ustedes tienen ante su consideración. Esta se publicó en la plataforma digital de El Nuevo Día. Haré referencia a varios asuntos ahí mencionados. La semana pasada se anunció al nominado y tengo que admitir que al igual que muchas personas en Puerto Rico, quedé muy sorprendido. Al revisar sus credenciales, noté que no posee la preparación y experiencia en el campo de la contabilidad y de la auditoría. Ya esta mañana lo testificó personalmente el distinguido nominado. El Contralor debe disponer de la mayor cantidad posible de conocimientos y habilidades relacionadas con el proceso de auditoría que realiza la Oficina del Contralor en las agencias del gobierno y municipios. Así lo exigen las normas de auditoría Generally Accepted Government Auditing Standards, GAGAS, mejor conocido como Yellow Book, y que fueron establecidas como requisito de las auditorías de la Oficina del Contralor mediante la Ley 243-2015. Específicamente lo declaran los artículos 3.11, 3.12 y 3.13 y 3.15 del Yellow Book 2018. Voy a saltar esa parte en aras de economía del tiempo. La tienen ahí disponible para su referencia. Es mi opinión que la persona nominada por la gobernadora de Puerto Rico no cumple con los requisitos establecidos por la Ley 9 de 1952 según enmendada. Además, estimo que se debe ir por más, pues en este momento de nuestra historia se necesita un Contralor de Puerto Rico que fortalezca y enriquezca esa función con amplios y probados conocimientos de contabilidad y auditoría y gerencia gubernamental, firmada por este deponente. En términos de la columna que hago referencia del 31 de mayo, comparto con ustedes lo siguiente. Señalé en ese momento que se acercaba la fecha de la nominación de un nuevo Contralor. De antemano, le agradezco su disponibilidad y compromiso para ocupar tan honroso cargo por los próximos 10 años. Tendrá que someterse al proceso de evaluación legislativo, por lo que determinaron sabiamente los padres de nuestra Constitución en 1952, deberá obtener el consentimiento y aprobación de ambas cámaras. Nuestros legisladores tendrán la oportunidad de evaluar la disponibilidad y capacidad para esta importante función. Es clave, y aquí quiero señalar para puntualizar, que este cargo de Contralor forma parte de lo que se describe como la rama legislativa, distinto a otros funcionarios que se mencionaron aquí por la distinguida presidenta del colegio de CPA, como ética, inspector general y auditor o contralor electoral. ¿Por qué eso es importante? Porque va a ser parte de esta rama legislativa y se convierte, por los poderes que le da la Constitución y la ley habilitadora según ha sido enmendada a través de los años, con una independencia significativa que le responde básicamente al pueblo de Puerto Rico a través de ustedes, los señores legisladores. Es tan importante esa función que se le establece claramente una norma que aplica también a los señores legisladores, en el sentido que el sueldo del Contralor tiene que ser establecido antes de asumir el cargo. Y aquí les recuerdo a los distinguidos legisladores que para el Contralor que ustedes finalmente decidan
confirmar, ¿verdad? Aconsejar a la gobernadora y darle su beneplácito, si así ustedes lo determinan, al que sea, que espero que no sea este señor que estuvo aquí con nosotros esta mañana, tengan ya de antemano el sueldo que se le va a asignar. ¿Por qué? Porque eso solidifica la independencia del Contralor. Además de eso, el Contralor de Puerto Rico, como dice nuestra Constitución, también tiene unos poderes de citar, ¿verdad?, a personas que testifiquen ante él. Eso está en la ley, pero que al final el Contralor tiene que advenir en pleno conocimiento de todo lo relacionado con las transacciones que se están examinando para poder emitir su juicio. Y ese juicio del Contralor se consigna en los informes de auditoría. Informes de auditoría que una vez incluyen la firma del Contralor de Puerto Rico, se convierten en un documento legal que tiene peso ante las distintas entidades del gobierno y ante los tribunales. Continúo con mi ponencia. En el gobierno o el servicio público entiendo que hay 3 cualidades indispensables: el conocimiento, la honestidad y la confianza. Por el conocimiento uno sabe lo que debe hacer y por la honestidad nos obligamos moralmente a cumplir el deber. El saber, el querer y el cumplir engendran la confianza. En otros términos, lo que se juzga de un nominado para un puesto en cualquiera de las 3 ramas de nuestro gobierno es si la persona tiene el conocimiento para ejercer su responsabilidad, que obviamente no lo tiene este señor. Si tiene la voluntad de cumplirla honestamente, sí lo tiene porque lo expresó aquí. Y si puede demostrar ese conocimiento, esa voluntad y esa honestidad en la práctica cotidiana de su función. Solo así merecemos la confianza de nuestro pueblo. Anticipo que los señores legisladores examinarán al nominado en 4 aspectos. Primero, que la persona sea competente, es decir, que conozca los fundamentos y las técnicas del trabajo a realizar. Segundo, que tenga la experiencia suficiente para desempeñar una función tan delicada y tan compleja. Tiene 2 aspectos que no cumple. El tercero, que sea moral en su función pública, que demuestre carácter e integridad con espina dorsal de principios, no manipulable por los intereses políticos y económicos a los que afectan sus fiscalizaciones. Y no es solamente que lo sea, sino que lo aparente. Y ahorita se expresó aquí por el vicepresidente, el honorable José Torres Zamora, precisamente el cuestionamiento que le va a hacer el pueblo. Si esa persona puede expresar y denotar que hay una objetividad y una imparcialidad. Y esto, lamentablemente, por el origen de los trabajos en los cuales él estaba envuelto o ha estado envuelto o continúa envuelto hasta este momento. Y cuarto, que sea estable emocional y psicológicamente. Las estrategias de trabajo a realizar deben atender las 2 grandes preocupaciones que se tienen. Primero, mejorar continuamente el funcionamiento del gobierno y segundo, darnos una mejor sociedad. Todo lo que se hace en el gobierno tiene que ser en esta dirección, que el gobierno funcione mejor, pero sobre todo que mejore la calidad de vida de nuestra gente. Si negáramos la posibilidad de una sociedad más justa, con un gobierno más efectivo y una administración pública más honesta y con unas condiciones objetivas de más dignidad para todos, entonces no tiene sentido el trabajo a realizar. La vida digna para todos, bajo un sistema de gobierno responsable y honesto, es el eje que da vértebra a la filosofía de la política pública a la que todos debemos suscribir nuestra adhesión. Ese es el principio y el fin del servicio público. Para que las instituciones de la democracia funcionen de manera adecuada, deben existir ciertos hábitos culturales que aseguran su debido funcionamiento. Las leyes constitucionales, los contratos y la racionalidad económica brindan una base necesaria, pero no suficiente, para la prosperidad y la estabilidad de una sociedad puertorriqueña. Es necesario que éstas también estén imbuidas de reciprocidad, obligación moral,
deber hacia la comunidad, vigilancia del bien común y confianza. Todas estas características se basan más en los hábitos morales que en el cálculo racional. Estas características en la sociedad moderna no son anacronismos, sino por el contrario, son indispensables para nuestra calidad de vida como pueblo. El Contralor, con la asistencia de sus auditores, asesores y los otros componentes de su oficina, es la persona que está a cargo de fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos con independencia y objetividad para determinar si se han realizado de acuerdo con las leyes y atender otros asuntos encomendados. También promoverá el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del gobierno en beneficio de nuestro pueblo. Aquí tengo que hacer un paréntesis porque la ley del Contralor permite que el Contralor delegue todas sus funciones, excepto, y vamos a ser específicos, vamos a citar el artículo 16 de nuestra ley, que dice rápidamente: el Contralor podrá delegar cualesquiera de sus funciones en cualquier funcionario de su oficina que él designe, excepto que no podrá delegar la función de adoptar y promulgar reglas y reglamentos. Mire, los reglamentos del Contralor se establecen a través de lo que se conoce como el Procedimiento General, versión 8, que lo tengo aquí en mis manos, que establece cómo se desarrollan todos los documentos, toda la reglamentación, toda la normativa que van a usar en la oficina del Contralor. Las normas de auditoría del Contralor, aunque hay que seguir lo que dice el GAGA, las establece el Contralor de Puerto Rico y eso no es delegable. Y eso es un documento bastante extenso que el único que lo puede aprobar, y está aquí en la ley, es el Contralor de Puerto Rico. Señores, si yo como Contralor desconozco lo que se está planteando ahí, no puedo entender, no puedo juzgar, no puedo evaluar lo que realmente van a hacer los auditores cuando vayan a hacer su trabajo. Si es cierto, el Contralor cuenta con auditores, abogados, se contratan ingenieros, se contratan todos los peritos, se contratan profesores que nos dan clases, como hacía en algún momento, ¿verdad?, anteriormente el distinguido profesor González Taboada, pero realmente todo pasa por las manos del Contralor y es el que va a tomar la decisión final en la Contraloría. Sí, yo puedo delegar y delegué en algunos momentos ciertos informes de auditoría para evitar la mera apariencia de conflictos de intereses, toda vez que yo fui secretario de Hacienda. Y en algunos momentos otros contralores se tienen que haber inhibido por situaciones relacionadas, ya sea por un familiar o algún evento, o el mero hecho que estaban fuera de Puerto Rico en ese momento, se delega mediante una carta oficialmente, porque eso está establecido también en la reglamentación del Contralor, para que esa persona que queda en esa función interinamente pueda firmar ese documento y tener la validez en la ley. Eso es bien importante. Así que no es tan sencillo como que el trabajo lo hacen los auditores y sale un informe. Además de eso, tiene otras consecuencias. Como dije ahorita, es un documento de naturaleza legal. De ese documento pueden salir señalamientos que desemboquen en acusaciones en los tribunales. Y el Contralor de Puerto Rico tiene que tener la suficiente base en sus informes de auditoría para que esos señalamientos, si son de naturaleza criminal, que eso lo evalúan obviamente el secretario de Justicia con su equipo de fiscales, y si es un funcionario que lo requiere, pues se pasa al panel del FEI, quienes hacen la determinación final si va o no va a encauzarse criminalmente a un funcionario público. El Contralor tiene que sostener ese informe. Si no cumple, y eso hay que ser bien cuidadoso, si no cumple con todos esos requisitos, con toda la normativa, el documento pierde su validez y se pierde el esfuerzo de esos fiscales
¿Y quién es el que tiene que ir a darle esa validez? Pues mire, señor, tengo que ser yo, como lo hice en mis casi 13 años de Contralor, que tuve que comparecer a a los tribunales a sostener los informes del Contralor. Obviamente también iban los auditores que hacían el trabajo en detalle para confirmar una serie de datos, pero el Contralor tiene que estar dispuesto a dar la cara, explicar e ilustrar sobre eso. Tengo aquí también, y voy a leer un pedacito, quiero leer esta parte también. Recordemos que independientemente que la auditoría sea llevada a cabo por un auditor de la oficina del Contralor, es el Contralor quien regularmente revisa, aprueba y firma el informe de auditoría, que son requisitos de la Constitución, que hay que someterle esos informes a ustedes, a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo. Además, es el portavoz de su oficina y quien debe explicar los resultados de las mismas al país, al Ejecutivo, a la legislatura, a entidades de procesamiento criminal estatal y federal y en algunos casos, como ya dije, ante los tribunales. Quiero leerles también la descripción de deberes del puesto de Contralor. Rápidamente, dice, se aneja el artículo 3, sección 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que indica las funciones que realizará la Contralora y sus atribuciones. Número 2, emite directrices sobre los asuntos administrativos de la oficina. Comparece actividades oficiales en representación de la oficina. Establece programas de colaboración e investigaciones sobre corrupción con diversas entidades gubernamentales y con organismos del gobierno federal. Se trabaja con el gobierno federal, también con la oficina, el General Accountability Office, el GAO, por sus siglas en inglés, que también el Contralor participa. Yo fui miembro de una comisión a nivel del GAO sobre desarrollo de auditoría para las Contralorías, la Contraloría General de Estados Unidos. Se aprueba nombramientos y aumento de sueldo. Ofrece seminarios sobre diversos aspectos de auditoría al personal de otros organismos gubernamentales o a entidades privadas. Mire, eran muchísimas las presentaciones que yo tenía que hacer ante estudiantes de contabilidad y auditoría y en muchísimos foros de las funciones a los mismos examinadores de fraude que teníamos que ir a presentarle, ¿verdad?, las funciones del Contralor y sus gestiones, y venían preguntas técnicas. Inclusive fui invitado a otras partes de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos a hacer presentaciones como Contralor de Puerto Rico. Establece programas de colaboración técnica con otras Contralorías. Aquí tengo que decir que la Contraloría de Puerto Rico está reconocida internacionalmente como una de las Contralorías de mayor avanzada. Actúa como recurso y como agente facilitador en los procesos de cambio y promueve la participación de los equipos de trabajo en la toma de decisiones que contribuyen a la transformación y conciencia de servicio de la oficina. Realiza el trabajo de acuerdo con las normas, los procedimientos aplicables y los valores que fundamentan la misión, la visión y la cultura organizacional de la oficina. O sea, va mucho más allá de simplemente ser ciudadano americano, residente de Puerto Rico y tener más de 30 años, que son los mínimos que establece, ¿verdad?, como sabemos, tanto la Constitución como las leyes. En adición a eso, les indico que el caudal de información que se encuentra en los informes emitidos y publicados en la página de internet de la Oficina del Contralor de Puerto Rico representa una fuente muy valiosa y confiable para conocer más de la historia de la administración pública de nuestro querido Puerto Rico. Además, puede servir de base en las determinaciones sobre nuestro futuro. Desde ahora le garantizo al designado que contará con mis oraciones y mejores deseos de éxito. Y como siempre he dicho, en la medida que sea solicitado, con mucho gusto asesoraré al Contralor de Puerto Rico, a la persona que esté ocupando ese distinguido cargo. Muchas gracias.
a los tres deponentes. Debo de comenzar haciendo una observación para efectos de récord sobre una ponencia escrita que se recibiera de la Asociación de Auditores de la Oficina del Contralor, una ponencia escrita de la Asociación de Auditores, si me la permite un momentito para poder hacer referencia. Ok, la tengo así, sí. Sí, la tengo acá, gracias, sí. Asociación de Auditores y Empleados de la Oficina del Contralor, el membrete de la comunicación. La misma está dirigida a los presidentes de ambos cuerpos legislativos, honorable Tomás Rivera Schatz, presidente del Senado, honorable Carlos Johnny Méndez, presidente de la Cámara de Representantes y de la Comisión de Nombramiento de la Cámara, la cual presido incidentalmente, y al honorable Héctor Martínez Maldonado, presidente de la Comisión de Nombramiento del Senado. Está firmada por el señor Ángel L. Cardona Sáez. En la ponencia del señor Soto, él manifestó, se había reunido